¿Qué tal? Bienvenidos a otro video de estadística inferencial. En este tema vamos a tratar parte de la unidad número 5. Mi nombre es Gaspar Cruz Bautista, el docente de esta materia es Juan Morales y vamos a tratar lo que va a ser el tema de correlación y regresión. El tema de correlación y regresión se encuentran en la página 515 a la 582. Todos los ejercicios que vamos a realizar son del libro de estadística del autor Mario Triola. Correlación y regresión. Agrego una breve introducción a grandes rasgos de lo que se trata este tipo de evento. Y dice de la siguiente manera: parte de la estadística que corresponde a la estadística inferencial, y dentro de ella los capítulos de correlación y regresión son muy usados en la investigación científica. Una herramienta muy útil cuando se trata de relacionar dos o más variables relacionadas entre sí. Iniciamos con el capítulo número 10. Iniciamos con el tema de correlación. Los ejercicios son 1, 3, 7, 21 y 23. El ejercicio número 1 nos habla sobre la notación. Dice que para cada año de varios seleccionados al azar se registra el número total de puntos anotados en el juego de fútbol de Super Bowl y el número total de automóviles nuevos vendidos en Estados Unidos. Para esta muestra de datos pareados, ¿qué representa R? Sin realizar investigación ni cálculos, estima el valor de R. Para este ejercicio tengo las siguientes respuestas. Nos dice que R representa el valor del coeficiente de correlación lineal calculado utilizando datos muestrales pareados. La siguiente es que R representa el valor de coeficientes de correlación lineal que se calcularían utilizando todos los datos pareados en una población. Se estima que el valor de R es 0, porque no hay correlación entre los puntos anotados en un juego de fútbol y el número de automóviles nuevos vendidos. La siguiente pregunta es causa del calentamiento global. Dice que si encontramos que existe una correlación lineal entre la concentración de dióxido de carbono, CO2, en nuestra atmósfera y la temperatura que prevalece en el planeta, la pregunta es, ¿eso indica que los cambios en la concentración del dióxido de carbono provocan cambios en la temperatura del planeta? ¿Y por qué? Para la primera pregunta, creo que es no. El por qué es la presencia de una correlación lineal entre dos variables no implica que una de las variables sea causa de la otra. La siguiente pregunta, que es estatura y pulso, nos dice que se mide las estaturas en pulgadas y el pulso en latidos por minuto. En una muestra de 40 mujeres, al utilizar StatDix con los datos pareados en la estatura y el pulso, se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.202, según datos de la National Health Examination Survey. La pregunta es, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas y los pulsos de las mujeres? Creo que es no. La forma de explicarlo es porque el valor de 0.202 es menor. Y he encontrado que n, el valor crítico, es de 0.302. Los datos los localizamos de acuerdo a la tabla A6 que se encuentran en el libro y agrego imagen de donde se extrajo, ¿no? Y tomando en cuenta el porcentaje de las 40 mujeres. Y tenemos este valor como valor crítico. La siguiente pregunta, costos de reparación de automóviles. A continuación se presentan los costos de reparación en dólares para automóviles que participaron en pruebas de choques frontales a una velocidad de 6 millas por hora y en pruebas de choques traseros a una velocidad de 6 millas por hora, según datos del Insurance Institute for Highway Safety. Los automóviles son Toyota Camry, Mazda 6, Volvo S40, Saturn Aura, Subaru Legacy, Hyundai Sonata y Honda Accord. La pregunta es,
¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre los costos de reparación de los choques frontales y de los choques traseros? Para fundamentar los datos que tengo aquí como respuesta, cabe mencionar que el ejercicio lo realicé en la tabla de Minitab, en el cual agrego que R tiene un resultado como menos 0.283, el valor crítico de R es igual a 0.754, el valor de P es 0.539. Y para esto no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los costos de reparación de los choques frontales y los choques traseros. Agrego parte del resultado, pero les voy a mostrar la parte de ejecución en Minitab. Aquí agrego los datos. Son los choques frontales y los choques traseros, tal y como venían en la tabla. Y para tener la solución de estos datos, nos vamos a la parte de Stat, Basic, y nos vamos a la parte de correlación. Ahí agregamos los dos datos, le damos OK, y automáticamente tendremos los resultados, que es el valor de P y la relación crítica. Que son los que agrego aquí como imagen. Para el siguiente ejercicio, que es calentamiento global, la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón del dióxido de carbono y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos del Earth Policy Institute. La pregunta es, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono? Aplicamos la misma ejecución en la parte de Minitab, cargamos nuestros datos, así como los agregué, cargamos nuestros datos y hacemos el mismo procedimiento que realizamos en el ejercicio pasado. Stat, Basic, la parte de correlación, y automáticamente tendremos los datos. En este caso pongo que R vale 0.892, los valores críticos de R es igual a 0.632, el valor de P es de 0.001, como lo podrán identificar en la tabla, el valor de R. Y de acuerdo a las 10 formas que identificamos en la tabla de A6, obtenemos que el valor de R es de 0.632, como lo tenemos identificado aquí. Seguimos con el siguiente ejercicio de la unidad 10, que es regresión. Los ejercicios son 2, 4, 8, 12 y 16. Para el primer ejercicio, que es recta con el mejor ajuste, nos hacen la siguiente pregunta. ¿En qué sentido la recta de regresión es la línea recta que se ajusta mejor a los puntos de un diagrama de dispersión? Para este problema tengo la siguiente respuesta, que es el criterio específico que se utiliza para determinar que la recta se ajusta mejor a una propiedad de los mínimos cuadrados. A esta recta se le llama recta de regresión. El siguiente ejercicio es de notación. Nos hacen la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la ecuación de regresión y la ecuación que tenemos en esta parte, que es y igual a BO más B1 elevado al cuadrado, y la ecuación de regresión, que es y5B0 más B1 por x elevado a la segunda potencia? Entonces, como respuesta agrego que ambas son las ecuaciones de la recta de regresión para la forma como la muestro aquí, de y igual a BO más B1 x elevado al cuadrado. Se aplica como una estadística menstrual y la siguiente fórmula es como un parámetro poblacional.
El siguiente ejercicio es de estaturas y pesos de supermodelos. Se obtienen las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de una muestra aleatoria de 9 supermodelos: Alves, Everman, Hilton, Deere, Turlington, Hall, Cambray, Massa y Ham. El coeficiente de correlación lineal es de 0.360 y la ecuación de la recta de regresión es de y igual a 31.81 más 1.23x, donde x representa la estatura. La media de las 9 estaturas es de 69.3 pulgadas y la media de los 9 pesos es de 117 libras. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el mejor peso predicho de una supermodelo que mide 72 pulgadas de estatura? Para esta pregunta tengo la siguiente respuesta, que es: no hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal, por lo tanto no es correcto tratar de predecir la estatura a partir del peso. N es igual a 9, A es equivalente a 0.05 y el valor crítico es de más menos 0.666 y pues una conversión de mayor a menor que es de 0.360 equivalen a 0.666. Todos los basamos para obtener el resultado nos basamos en la tabla A6, que son la de valores críticos del coeficiente de correlación R de Pearson, en el cual les muestro los resultados. El valor de 9, que viene siendo que es el valor más crítico. El siguiente problema, que efectos de conglomerados. Remítese al diagrama de dispersión generado por el Minitab del ejercicio 12 de la sección 10.2. Utilice el inciso A, dice: utilice los pares de los valores de los 8 puntos y calcule la ecuación de la recta de regresión. El inciso B es: utilice únicamente los pares de valores de los 4 puntos en la esquina inferior izquierda y calcule la ecuación de la recta de regresión. Para la respuesta del inciso A la recta es igual a y, que vale a 0.08477 más 0.9846. Para la respuesta del inciso B que es la recta Y, que equivale a 1.5. Todos estos datos nos vamos guiando de acuerdo a los puntos que tenían en la parte de Minitab que se encuentra en el libro. Y esta tabla es de correlación y regresión. Y la recta es para la respuesta de la letra C, que dice: utilice únicamente los pares de los valores de los cuadros, puntos en la esquina superior derecha, y calcule la ecuación de la regresión. Entonces, como resultado tenemos que la recta es Y igual a 9.5. La letra D dice: compare los resultados de los incisos A, B y C. Como respuesta de la letra D tenemos que la ecuación del A puede ser útil para hacer una predicción a partir del punto X. Esto no es posible con las ecuaciones de los incisos B y C, pues no cuentan con suficiente información para poder hacer una ecuación de regresión útil. Y agrego las operaciones que se realizaron para obtener los resultados de dichos temas. Para, por ejemplo, la letra A, que es de 98.9846, que son los datos que tengo agregados en esta parte. La siguiente pregunta: estaturas de presidentes y finalistas. Calculé la mejor estatura predicha de Woolworth, el candidato que obtuvo el segundo lugar, si la estatura de Johnson, el candidato presidencial ganador, es de 75 pulgadas. La pregunta es: ¿la estatura predicha de Woolworth se acerca a la estatura real de 72 pulgadas? Y para este mismo caso también agregué los datos en la tabla de Minitab como los ejercicios anteriores, y también ingresamos a la parte de Stat, en la parte de regresión, y obtuvimos también los resultados que están mostrados aquí, los cuales agrego de la siguiente manera: que la ecuación de regresión nos dice que el segundo lugar
maestro es de 95.38 menos 0.3213 del ganador. Valor de P que es igual a 0.599 y el valor crítico es de 0.707. La mejor estatura predicha es de 72.0625 pulgadas. Basándonos de acuerdo a lo que tenemos en la parte de Minitab y en la tabla de A6, que son los valores críticos de coeficiente de correlación de Pearson. Seguimos con el siguiente tema, 10.4, que es la variación e intervalos de predicción. Los ejercicios son 1, 5, 9, 11 y 13. Iniciamos con el primer ejercicio, que es de notación. Se suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar, como en el conjunto de datos 1 del apéndice B, y que planean utilizar una estatura de 70 pulgadas para predecir el peso. Describa con sus propias palabras lo que representa CE. Y CE es igual es el error estándar de la estimación. Esta es una medida de las diferencias entre los observadores y los pesos predichos a partir de la ecuación de regresión. La siguiente pregunta, R es igual a 0.873. Dice que X5 es el alquitrán en cigarrillos mentolados. Y es igual a la nicotina en cigarrillos mentolados. Y para esto tengo que X5 el valor es de 0.762 y para Y el valor es de 76.2%. El siguiente ejercicio, que es prueba de correlación, utilice la información de la pantalla para determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Advertencia: tenga cuidado de identificar de manera correcta el signo del coeficiente de correlación, considerando que hay 32 pares de datos. La pregunta es, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? Y para esta pregunta tengo la siguiente respuesta. Decimos que R es equivalente a menos 0.806, que R es negativa porque las cantidades del consumo de combustible en carretera disminuyen conforme el peso del automóvil aumenta, como lo demuestra el hecho de que la pendiente de la recta de regresión sea negativa. El valor crítico de R está entre 0.361 y 0.335, suponiendo un nivel de significancia de 0.05. El valor de P es equivalente a 0.00. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera. Los datos los realizamos con la siguiente operación, que es la raíz cuadrada de 65, nos dan los siguientes datos: el dato de n, el dato de da, el valor crítico entre 361 y 335 y las partes que son combinadas, todo de acuerdo a la parte que nos da en la tabla de Minitab. Para la siguiente pregunta, que es la predicción del consumo de combustibles en carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Supongo que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Para esto hice la segunda ecuación, basándonos en los datos de acuerdo a la parte que tenemos en la tabla de la ecuación de la regresión, la cual tengo agregada aquí. Y la operación nos dice que es de 27.028 millas por galón. La siguiente pregunta, IPC y pizza. A continuación se presentan los valores del índice de precios al consumidor, IPC, y el precio de una rebanada de pizza, incluida en la tabla 10.1 del problema del capítulo. Esta es la tabla del 10.1.
Y también agregamos los mismos datos en la parte mini-tab, combinándolos con estos de acuerdo a la ecuación que tenemos. Encontramos que A es la variación explicada, la suma de y por menos y elevada al cuadrado, que nos da 2.64829. Para la letra B, la variación no explicada es la sumatoria de la resta de y, casi la misma operación, el cual nos da 0.0800433. Para el inciso C, la variación total es la suma de ambas, que nos daría la variación total. Y para como respuesta de la letra D, r elevado al cuadrado es igual a 2.6481, que es este dato, entre 2, entre los 2.73, que entre la variación total, el cual tendríamos el dato de R, y el dato de SE sería la raíz cuadrada del dato de la variación no explicada, el cual obtendríamos su resultado de C, que es de 0.1414596. Seguimos con el siguiente tema. Regresión múltiple. Los ejercicios son 2, 4, 6, 8 y 12. El primer ejercicio nos dice coeficiente ajustado de discriminación. El inciso A dice que al comparar diferentes ecuaciones de regresión múltiple para predecir el precio de venta de un Corvette de 1960. La pregunta es, ¿por qué la R2 ajustada es una mejor medida que R2? El inciso B dice que al utilizar los datos muestrales de la tabla 10.6, la variable única de predicción de la estatura de la madre produce una R2 ajustada de 0.623 y las dos variables de predicción, la estatura de la madre y la estatura del padre, dan como resultado una R2 ajustada de 0.637. Si el uso de las dos variables de predicción produce una R2 ajustada mayor, ¿por qué es mejor la ecuación de regresión con una sola variable de predicción? Para responder la encuesta del inciso A, ponemos que el coeficiente múltiple de determinación R elevado a la segunda potencia tiene una gravedad de desventaja a mayor número de variables incluidas. Se incrementa R al cuadrado a causa de esta desventaja. La comparación de diferentes ecuaciones de la regresión múltiple se logran mejor con el coeficiente ajustado de determinación que R cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. Para responder el inciso B, tenemos que no necesariamente se debe incluir todas las variables de predicción disponibles. La determinación de la mejor ecuación de regresión múltiplo requiere de una buena dosis de juicio y no existe un procedimiento exacto y automático que se pueda realizar para encontrar la mejor ecuación de regresión múltiple. En este caso, utilizar la estatura de la madre para predecir la estatura de la hija arrojaría una ecuación de regresión más confiable. La siguiente pregunta, que es respuestas y variables de predicción. Se obtiene la ecuación de regresión y es igual a menos 3528 más 1.02 por 1, utilizado los datos muestrales que consisten en los precios de ventas de casas. Según el conjunto de datos 23 del apéndice B, en esta ecuación Y representa el precio de venta predicho por 1, representa el precio de lista, X1 representa el precio de lista y X2 representa el impuesto anual. Identifique las variables de respuesta y las variables de predicción en general. La pregunta es ¿en qué difieren una variable de respuesta y una variable de predicción? Para poder contestar esta pregunta, agrego que las variables de predicción son el precio de la lista y los impuestos anuales, mientras que la variable de respuesta es el precio de venta.
Cuando existe una correlación entre variables, es posible hacer predicciones con variables que se saben o se tienen, que son las variables de predicción. Mediante una ecuación de regresión podemos obtener el valor de la variable de respuesta. El siguiente ejercicio, que es regresión múltiple, nos dice que el coeficiente ajustado de discriminación seguimos con la siguiente pregunta, que es mediciones de cigarrillos. Identifique lo siguiente: el valor de P corresponde a la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. B, el valor del coeficiente múltiple de determinación R cuadrada. C, el valor ajustado de R cuadrada. Para la respuesta del inciso A tenemos que P es igual a 0.317. El inciso B, R cuadrada es igual a 0.099. Y para el inciso C, la R cuadrada ajustada equivale a 0.017, los cuales los vamos a estar identificando en esta parte de la pantalla que identificamos en Minitab. La siguiente pregunta, que es mediciones de cigarrillos. Un cigarrillo tiene 26 miligramos de alquitrán y 15 miligramos de CO. Utiliza la ecuación de regresión múltiple para determinar la cantidad predicha de nicotina. Es probable que el resultado sea un buen valor de predicción. ¿Y por qué? La nicotina es igual a 1.59 más 0.0231 por 25 menos 0.0525 por 15 sería igual a 1.38 miligramos. ¿Por qué es, como nos pregunta, es probable que el resultado sea un buen valor de predicción? ¿Y por qué? Decimos que no, que el valor de P no es un aproximado a 0, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple no tiene una buena significancia general y es útil para generar predicciones. La siguiente pregunta es: una casa está en venta con un precio de lista de 400,000. Tiene un área habitacional de 3,000 pies cuadrados y está construida sobre un terreno de 2 acres. La pregunta es: ¿cuál es el mejor valor predicho del precio de venta? ¿Es posible que ese precio de venta predicho constituya una buena estimación? ¿Es posible que ese precio de venta predicho sea muy exacto? Pues para contestar estas preguntas, identifique que sí es probable. Pues para esta ecuación de regresión, para las tres variables utilizadas, se obtiene una R cuadrada que equivaldría a 0.990, que es bastante aproximada a 1. Es posible que sea muy exacto por sus características a 1. Y agrego también los valores de Y, que son de 1120 más 0.972 por los 4000, que es el precio de lista, el cual, de acuerdo a esa operación, obtenemos que el resultado es de 391.693, todo basado en la tabla que viene en la parte del libro, de acuerdo a los valores de P, R cuadrada ajustada y la ecuación de regresión, que es la siguiente. El siguiente tema, que es elaboración de modelos. Los ejercicios que veremos a continuación son 5, 7, 9, 11 y 13. El primer ejercicio nos dice que la tabla de lista las cantidades de los incrementos semanales de los salarios y en dólares, especificadas en un contrato laboral negociado con empleados de la Corporación Telectrónica. También para estos datos los agregué en la parte de Minitab, parte de año y de incremento. Obtenemos los resultados y nos los da de la siguiente forma, que es una forma lineal, y dice que la forma lineal de incremento va de acuerdo a la operación y como resultado tenemos que Y equivale a 8 más 2X. El siguiente ejercicio, también en la tabla lista de la distancia de en pies por encima del suelo para el caso de un objeto
que se deja caer en el vacío desde una altura de 500 pies. El tiempo t en segundos es el tiempo que transcurre desde que se suelta el objeto. Igual, en el mismo caso, se agregan los datos en la parte de Minitab. Se realiza la ecuación y obtenemos esta forma cuadrática que dice que d es igual a menos 16t t2 más 500. Nos obtenemos el siguiente dato y identificamos que t es igual a r cuadrada, que equivale a 0.96, de acuerdo a como lo tengo en la parte de la imagen. Para el siguiente ejercicio, que es el precio del boleto del metro, utilice los datos del año y del precio del boleto del metro incluidos en la tabla 10.1 del problema del capítulo, sea X el año con 1960 codificado como 1, en 1973 codificado como 14 y así sucesivamente. Sea y el precio del boleto del metro. Parece que el mejor modelo es un buen modelo. ¿Por qué? Utiliza el mejor modelo para efectuar una proyección del precio del boleto del metro para el año 2020. Para este problema tengo la siguiente respuesta, que la exponencial y es igual a 0.158270, que sería la parte de X, donde en 1960 se codifica como 1 con el alto valor de R2 de 0.970. Parece que el modelo es bueno. El valor proyectado para el 2020 es en costo de dinero de 5.33, de acuerdo como lo identificamos aquí en esta parte de ejecución en Minitab. Para la siguiente pregunta es muertes de manatíes por barcos. La siguiente tabla lista el número de muertes anuales de manatíes en Florida por impactos de embarcación a partir de 1980, según datos de la Florida Fish and Wildlife Conservation. El mejor modelo es mucho mejor que los demás. Calcula el número proyectado de este tipo de muertes para el 2006. El número real de muertes en 2006 fue de 92. La siguiente pregunta es: ¿qué diferencia hay entre el número real de muertes de manatíes y el número de muertes proyectadas? A continuación nos dan una gráfica aleatoria seccionada de acuerdo a lo que identificaron como la muerte de los manatíes, y es una forma cuadrática. Identificamos que Y conserva estos valores de 0.00802808 por 2 y así sucesivamente vamos haciendo los datos, de acuerdo donde dice que en 1980 se codifican como 1. El modelo cuadrático no es mucho mejor que los modelos lineales, exponenciales y de potencias. El número proyectado de 87 no se aleja mucho del número real de 92. La siguiente pregunta, que es experimento de física. Un experimento para cada una de las clases de física implica dejar caer una pelota de golf y registrar la distancia en metros que cae en diferentes tiempos, en segundos después de ser soltada. Los datos se incluyen en la siguiente tabla. Proyecte la distancia para un tiempo de 12 segundos, considerando que la pelota de golf se dejó caer de un edificio con una altura de 50 metros. También nos ponen una tabla, la cual también la vamos agregando en la parte de Minitab para obtener el resultado, y identifico que el cuadrático de Y tiene estos valores de acuerdo a la operación que estoy mostrando, y como resultado veo que el modelo produce una distancia de 705 metros, pero el edificio solo mide 50 metros de alto, de manera que la distancia no puede exceder los 50 metros. Y esto ha sido todo por mi parte. Agradezco mucho los videos que he tratado de subir, espero que les entiendan. También creo que fue parte de una forma de aprendizaje, y esperemos les hayan servido. Gracias.